hepático. ¿Por qué? Porque no hay glucosa dentro. Por lo tanto, la señal es, bueno, hagamos más. La gluconeogénesis se activa junto con la glicogenólisis, ¿sí? Haciendo que aumenten los niveles de glucosa exportados por el hígado, favoreciendo la hiperglicemia. ¿Ok? Aquí ya tenemos valores arriba de cuánto. Arriba de cuánto en ayunas es considerado alto la glucosa. 126. 120 más o menos es un valor que nos habla sobre una hiperglicemia, ¿sí? Ya es algo que tenemos que chequear. Entonces, esta hiperglicemia, ¿qué va a generar? Pues una glicosuria, ¿sí? Recordemos, la glucosa se reabsorbe en su gran mayoría, pero cuando está en altas concentraciones se va a empezar a excretar en la orina. Por lo tanto, glucosuria, es decir, orina con glucosa, ¿sí? ¿Y esto a qué va a llevar? A problemas en la osmolaridad que va a resultar en pérdida de sodio y potasio, ¿sí? Al final de cuentas se genera una hipovolemia, una baja concentración de iones, que genera deshidratación. Esta deshidratación acompañada de sed, muchísima sed. Y es algo bien curioso porque es uno de los rasgos característicos de una persona diabética. Normalmente empiezan a ir en la noche, van al baño 4, 5 veces al baño a orinar, si es muchísimo, y pasan todo el día con sed, ¿sí? Que pues se toman un montón de agua y aún tienen sed. Sí, es un rasgo que tenemos que notar, ¿sí? Y es algo que si ustedes lo ven en alguien, dicen o pueden pensar ya en un cuadro de diabetes, ¿ok? Y ese es el mecanismo que sigue esta forma clínica, ¿ok? Bueno, entonces, esto relacionado con los carbohidratos, pero también ¿quién está implicado? Bueno, al final de cuentas, al tener una hipovolemia, no vamos, recordemos que la reabsorción de moléculas a nivel renal se da por bombas de sodio y potasio, ¿sí? Al no tener esta reabsorción adecuada, vean que cae en la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Glomerular filtration rate, ¿sí? ¿Esto qué genera? Genera que la tasa de reabsorción de moléculas, o perdón, la tasa de excreción de moléculas no sea adecuada, haciendo que se retengan muchas moléculas. Una molécula que se va a retener en grandes cantidades es la urea, ¿sí? Generando uremia. Bueno, además de eso, ¿quién se va a retener? Los protones, ¿sí? Va a haber una baja excreción de protones y por lo tanto va a generar acidosis. Una acidosis metabólica. Recordemos, ¿qué pasa si disminuye el pH sanguíneo? ¿Qué pasa con la hemoglobina? ¿Aumenta o disminuye su afinidad? A ver, ¿qué pasaba con la hemoglobina? Disminuía. Disminuye la afinidad, exacto. Por lo tanto, ¿qué se genera? Hiperventilación, es decir, una mayor necesidad de oxigenación debido a la baja afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Estos de acá, la hiperventilación, ya es un cuadro avanzado de diabetes. Sí, es un cuadro eh, más grave de diabetes, en donde pues es una diabetes mal cuidada, maltratada. ¿Ok? Bueno, entonces, esta acidosis también puede ser causada ¿por quién? Por los ácidos grasos, recordemos. La célula no tiene fuente energética, no tiene glucosa. ¿Qué es lo que hace el hígado? Pues generar glucosa. ¿Qué pasa con los tejidos que no pueden generar glucosa, como el tejido muscular? Bueno, utilizan grasas como fuente energética. Se activa lipólisis, recordemos, en baja concentración de insulina, ¿sí? Se activa la degradación de lípidos y la lipólisis que genera una alta concentración de ácidos grasos libres en circulación. Estos ácidos grasos libres en circulación que generan acidosis, ¿sí? O en su defecto se van a hacer cuerpos cetónicos, cetogénesis a nivel hepático, se genera una cetoanemia.
¿Esto qué genera? Pues primero, la acidosis, contribuye a la acidosis. Segundo, tiene este olor característico del aliento, ¿sí? La acetona, recordemos que hay dos cuerpos cetónicos que van a estar siendo generados. A ver, ¿cuáles son? Acetona es uno y el otro, el que va en circulación es utilizado como energía. Beta hidroxibutirato. Y acetoacetato. El beta-hidroxibutirato. El acetoacetato se rompe, ¿sí? En dos, generando la acetona y el beta-hidroxibutirato. ¿Ok? Bueno, pero el beta-hidroxibutirato es el que viaja en circulación en el cuerpo cetónico que detectamos. ¿Ok? La acetona, pues sale en el aliento. Bueno, al ser muy volátil. ¿Ok? Entonces, ¿qué genera esto? Junto con la, ¿cómo se llama esto? El olor característico de acetona, la acidosis se genera vómitos, ¿sí? Esto ya son cuadros muy avanzados de diabetes, ¿ok? A ver, ¿cuál es el medicamento más utilizado para el tratamiento de diabetes? Metformina. Metformina. La metformina. ¿Qué hace la metformina, básicamente? Disminuye la resistencia a la insulina, ¿no? No. A ver, ¿qué hace la metformina? ¿Alguien se recuerda? Disminuye niveles de glucosa, ¿no? Sí, pero ¿cómo? A ver, el mecanismo de la metformina es súper importante. Lo que hace la metformina es inhibir gluconeogénesis, ¿ok? Y es algo que he visto mucho en cuanto a, que he visto en médicos, ¿sí? Saben recetar, son perfectos recetando, pero no tienen ni idea para qué sirven los medicamentos, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes sepan para qué sirven estos medicamentos, ¿sí? Metformina inhibe gluconeogénesis. Específicamente inhibe la síntesis de ATP, aumenta la concentración de AMP, por lo tanto se inhiben todas las rutas gluconeogénicas. ¿Ok? Bueno, entonces, al inhibir gluconeogénesis, ¿sí? ¿Qué nos queda como fuente primaria? Ya no hay aumento no hay liberación de glucosa por parte del hígado, por lo tanto, la hiperglicemia ya no es tan alta. Se llega a una especie de normoglicemia o ligeramente alta. ¿Y quién es la fuente primaria? Ácidos grasos. Por eso es que las personas que inician tratamiento con metformina pierden peso voladas. ¿Por qué? Porque su fuente primaria son ácidos grasos. ¿Ok? Bueno. También tenemos la historia de las proteínas. A ver, junto con los ácidos grasos, ¿quién va a proveer de energía? Las proteínas. Proteólisis aumenta la concentración de aminoácidos en plasma. El esqueleto carbonado, hacer energía. Y el amonio en forma de urea. Aumenta la concentración de urea y al no poder ser eh, eliminado, se genera la uremia, junto con la baja tasa de filtración glomerular. Así que pues, normalmente esos son los cuadros que podemos ver en personas con diabetes. ¿Ok? ¿Les queda claro esto? Esa es una integración muy buena que hace en esta imagen. Sí, do. Al final de cuentas, las personas que estudian diabetes, pues estudian todos los órganos, estudian todo el metabolismo, todo a nivel endocrinológico. Por eso es que una de las especialidades que a mí me encanta es la diabetología. Sí, creo que es una enfermedad súper compleja que cada vez se sabe más y a la vez menos. Sí, así que pues los invito a indagar. Ojo, esas son partes clínicas. Aparte está todo el rol molecular, sí, que está atrás de todo esto. Bueno, entonces, pues terminamos esta parte de patologías, ¿sí? Y pues quiero concluir con un poco de las dietas, ¿ok? A ver, ¿qué dietas han escuchado ustedes? ¿Qué tipo de dietas?
La dieta keto. La keto, famosa keto, ¿sí? La dieta cetogénica. A ver, la dieta cetogénica, les cuento la historia de la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es derivada o es relativamente reciente. Antes de la dieta cetogénica, la que estaba de moda es una llamada dieta de Atkins. ¿Alguien la escuchado antes? No, yo. ¿No? No he oído. Bueno, la dieta de Atkins es una dieta que se hizo famosa en los 90 más o menos, finales de los 80. ¿Por qué se hizo famosa? Bueno, existía este doctor, no me acuerdo el nombre, pero era apellido Atkins, que él propuso que haciendo una restricción de carbohidratos, ¿sí? Porque en ese tiempo ya se sabían ciertas cosas de los carbohidratos, se sabía que fomentaba la resistencia a insulina, que fomentaba la síntesis de lípidos, bueno, se sabían ciertas cosas. Él dijo, bueno, privémonos de carbohidratos y ¿qué consumamos? Proteínas y grasas. Esta dieta nos decía que nosotros tenemos que basar nuestros alimentos en proteínas y grasas. Principalmente, ¿quiénes? Proteínas. Eso es lo que decía aquí. Se hizo muy famosa. A la gente le costaba bajar, pero bajaba de peso, ¿sí? El problema de esa dieta era el rebote, ¿sí? El famoso rebote. Personas dejaban de hacer dieta y ¡pum! Se subían otra vez, o el doble. Entonces, ¿cuál era el problema de esta dieta? Que en esta dieta no se tomaba en cuenta que, bueno, y costaba mucho bajar, ¿sí? No todos les funcionaba. El problema de esta dieta es que se basaba en proteínas. A ver, proteínas, aminoácidos. Los aminoácidos son glucogénicos, sí, recordemos, son glucogénicos. Eso no se sabía en ese entonces. Se sabe que las proteínas son glucogénicas, los aminoácidos. Recordemos que se integraban así, que como vimos, se integraban al ciclo de Krebs y se podían hacer glucosa. Entonces, el problema de esta dieta es que teníamos una gran proporción de aminoácidos glucogénicos, porque no podíamos decir, este alimento tiene glucogénicos versus otros cetogénicos, no. Entonces, las personas muchas veces no bajaban de peso y como les digo, y al final de cuentas, glucogénicos se integran al ciclo de Krebs en beta pancreática y generan ATP, por lo tanto, liberan insulina, activando todas las vías lipogénicas. Entonces, al final de cuentas, no mucho funcionaba, ¿sí? Después nació la dieta keto, la cetogénica. ¿Qué nos dice la dieta cetogénica? Igual, privarnos de carbohidratos. Sí, pues es cierto, tiene un contexto muy, muy importante, un base bioquímica muy importante. Nos dice la dieta cetogénica que tenemos que consumir, bueno, eso varía cada persona, ¿verdad? Es un promedio, menos de 50 kilogramos, 50 gramos, lo siento, sí, menos de 50 gramos al día de carbohidratos. Puede ser que suene un montón, pero créame, es bien poquito. Hay algunos autores, algunos nutriólogos que nos hablan de 25 gramos de carbohidratos lo más. Sí, varía mucho para cada persona. Bueno, entonces, ¿qué nos dice esto? Que lo que tenemos que consumir principalmente son grasas, aceites, ¿sí? Grasas animales, vegetales, ¿sí? Eso es lo que nos dice, o grasas naturales, básicamente. Eso es lo que nos dice la dieta cetogénica. Y las proteínas también, pero con medida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ya se sabe todo el rol que tienen los aminoácidos en la liberación de insulina. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? Los picos de insulina. La dieta cetogénica pues funciona bastante bien, hay buenos resultados. A ver, ¿cuál creen que puede ser un problema de la dieta cetogénica? ¿Alguien ha escuchado algún problema de dieta cetogénica? Yo sí he ¿Alguien? escuchado la cetoadaptación que se da como que en los primeros días y que las personas normalmente están muy fatigadas, están de mal humor, pero aproximadamente dura como una semana y después o sea, ya están mejor. Exacto, ese es un gran problema. La adaptación del cerebro a utilizar cuerpos cetónicos. Recordemos, el cerebro usa principalmente carbohidratos. Básicamente lo que busca la dieta cetogénica es simular el starve state, el estado de inanición prolongada.
¿sí? En donde el cerebro utiliza cuerpos cetónicos como fuente de energía, beta-hidroxibutirato. Esta adaptación pues cuesta bastante, es una semana más o menos de transición. Entrar en cetosis cuesta, ¿sí? No es tan fácil porque no es algo natural, se podría decir. Entonces, es algo complicado. Otra forma o otro problema de la cetogénesis es que las personas lo hacen como un estilo de vida. Pasan un año en cetosis. Esto no es saludable, ¿sí? Las guías nutricionales y pues hablando con nutricionistas de aquí de Guatemala y todo, comentan que normalmente la dieta cetogénica se tiene que hacer con un máximo de 3 meses. Máximo, lo más, ¿sí? Y después iniciar un régimen de restricción calórica y después ya una dieta normal. ¿Por qué? Porque recordemos, si hay cuerpos cetónicos, ¿sí? Que están nutriendo al cerebro, la glucosa sigue siendo utilizada para el cerebro y otros tejidos como los eritrocitos. Es decir, la glucosa tiene que seguir siendo generada. Un problema es el aumento de enzimas hepáticas, ¿sí? Recordemos, el hígado va a estar haciendo gluconeogénesis de lo que le caiga, ¿sí? Del glicerol, de los triglicéridos, de los aminoácidos. Por lo tanto, va a haber una gluconeogénesis sostenida, porque prolongadamente va a haber hipoglicemia, ¿ok? Entonces, normalmente se tienen que controlar las enzimas hepáticas, la ALT y AST, ¿sí? Que son las enzimas, las transaminasas hepáticas. Otro problema, ácido úrico elevado, gota, ¿sí? La dieta keto se basa en carnes, se basa en mariscos, bueno, se puede mariscos, pero principalmente carnes. Y recordemos, las carnes están cargadas de purinas, haciendo que el catabolismo de purinas aumente, haciendo que la producción de ácido úrico aumente. Entonces, la gota es uno de los problemas más relacionados con la dieta cetogénica, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta y lo puedan mencionar. ¿Y lo que es lo tradicional? Pues una restricción calórica. Es lo más tradicional de este mundo, es decir, reducir la cantidad de calorías consumidas, sí, eso es básicamente, para generar un déficit calórico. Ese déficit calórico se compensa con grasas a nivel corporal, ¿ok? Haciendo que se reduzca el peso, ¿ok? Esa es la técnica más frecuente de dieta, que es la restricción calórica, ¿ok? Lamentablemente, pues no nos da tiempo de entrar en mayor detalle acerca de pues, las porciones y todo eso, no podemos. Pero si ustedes son están interesados en todo eso, pues hay herramientas para poder conocer un poco más la parte nutricional de cada una de las dietas, ¿ok? Hay aplicaciones para la keto, que es súper famosa, ¿sí? Bueno, Yo, ¿sí? una pregunta. Otra complicación podría ser como, por ejemplo, o bueno, yo entiendo, ¿verdad? Que sí empieza a haber pérdida de peso, pero a la larga el perfil de lípidos creo que pues aumentaría, ¿verdad? O sea, porque la gente, pues mucha gente hace la dieta keto porque yo he visto, pero no son como que grasas vegetales o grasas naturales, ¿no? Que comen como demasiada comida procesada, que es bastante, por ejemplo, comida frita, entre otras cosas así. Y a la larga Sí, los perfiles de lípidos van a ser horribles, pues. horribles, justamente. Ese es el problema, que la dieta keto la gente lo confunde con chicharrones, con cosas fritas, y no, o sea, se puede acompañar, por ejemplo, jamones, se pueden comer carnes asadas, pollos asados, no fritos necesariamente, ¿sí? Sustituir, por ejemplo, en vez de comer pollo con tocino, pollo con ensalada, ¿sí? Recordemos, existen vegetales con baja carga glicémica, por ejemplo, brócoli, coliflor, espárragos, eh, son vegetales con más grasas que carbohidratos, casi nada de carbohidratos, ¿sí? Entonces, hay que saber, hay que no solo comer comida de este tipo, frita, ¿no? Porque ahí obviamente el perfil lipídico se va a ir por las nubes, ¿sí? Triglicéridos, colesterol. Entonces, se tienen que hacer y controlarlo, ¿verdad? Se tienen que hacer una dieta inteligente, una dieta informada y no en agarrarlo como que todo es frito, por ejemplo, comerse 4 huevos en una sentada, no necesariamente, ¿sí?
se puede acompañar con otras cosas, quesos, ¿sí? Los vegetales, una variedad de vegetales bastante amplia que son cero carbohidratos y o al menos muy poco carbohidrato y gran parte de grasa, y eso fomenta la cetogénesis, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con qué se come, ¿verdad? Por ejemplo, uno piensa, tomate, ¿puedo comer tomate? No, el tomate tiene un índice glicémico muy alto. El tomate no es recomendado en la dieta keto, la cebolla tampoco, por ejemplo, ¿sí? Son vegetales que hay que estudiarlos y todo basado en qué, la carga de carbohidratos y el índice glicémico que tengan, ¿ok? Índices glicémicos bajos, recomendado. Índices glicémicos medios o altos, no tanto, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta, por ejemplo, la zanahoria tiene un índice glicémico tremendo, ¿sí? Es de 100, perdón, es de 95 sobre 100, es un montón, ¿sí? Es un índice que se maneja. Guido, Entonces, ¿sí? entonces básicamente pues en las dietas sí es buena, pero, o sea, son buenas por un tiempo, pero a la larga va a ser mejor hacer ayunos prolongados, ¿o no? Ok, ayunos prolongados, es otra cosa. A ver, ¿cómo definen ustedes un ayuno prolongado? ¿Cómo lo han escuchado? Lo que está en el fasting, que son 12 horas a 16 horas de ayuno más o menos. 12 horas es lo normal, ¿sí? 12 horas, bueno, al menos yo eso es lo que estoy acostumbrado toda mi vida, no sé, cenar tipo 7, 7, 8, y volver a comer tipo 7, 8 de la mañana. Es algo, pues, normal. No sé, cada quien tendrá sus horarios. Pero en este caso, ¿cuándo es peligroso? Yo conozco gente que hace uno de 18 horas, 16 horas, es demasiado, sí, es demasiado. ¿Qué están haciendo ahí? Claro, activando gluconeogénesis, degradando lo que les queda de glucógeno y utilizando ácidos grasos, pero recuérdense, existe la gastritis, existe los ácidos estomacales que están, ya saben, la hora y dicen mañana, bueno, tengo que secretar. Entonces, no es tan recomendable, ¿sí? Hay unos tan prolongados, no. 12 horas, pues es lo normal, ¿sí? En 12 horas le dan el chance al cuerpo de gastar sus reservas de glucógeno, ¿sí? De empezar a utilizar grasas lo suficiente como para volver a consumir alimentos. Pero a la gente lo que hace es mezclar fasting con dieta keto. Es algo que bajan así, volados, ¿sí? Ah, ok, gracias, Guido. Ok, solo agregar con la dieta keto. ¿Qué otras cosas? ¿Qué frutas? Frutas está prohibido, sí, prohibidísimo las frutas. Eso cuesta mucho, sí. Cuesta mucho quitarse las frutas. Bueno, nada menos a mí me cuesta. ¿Qué fruta se puede en medida? Las fresas y las moras, sí, son algo que se recomienda en bajas cantidades, pero al menos un poco de fruta, ¿no? Por si alguien. Igual, informarse, leer información verdadera, ¿sí? Aguacates son fuente genial de grasas naturales, ¿sí? Y no es nada frito, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿alguna duda de esto? ¿No? ¿Todo bien? ¿No? Bueno. Entonces, pues con esto oficialmente terminamos Bioquímica 2, ¿sí? Ya no hay nada, ningún otro tema que tengamos que ver. Y pues ya estamos con lo relacionado al examen final, ¿sí? Logramos integrar todo, ¿sí? Se dieron cuenta, logramos integrar todos los temas en, en estos días. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Yo, una pregunta. Sí. Es que yo vi ahorita, por ejemplo, todo esto en muchas redes sociales, incluso está en la televisión en las mañanas, están pasando mucho esto que se está poniendo de moda para perder peso, que es, creo que es bicarbonato con limón y no recuerdo qué otra cosa, que supuestamente los hace perder peso y quemar grasa, pero bueno, yo, ¿verdad? Considero que a la larga eso pues tiene una repercusión bastante negativa en el cuerpo humano, pero no sé en sí cómo funcionaría Ajá. todo esto. A ver, bicarbonato ya, ¿y qué? Y limón con agua tibia, supuestamente. Eso es lo más irreal de este mundo. A ver,
Bicarbonato es una base, el limón tiene ácido cítrico, es un ácido, se va a neutralizar. Básicamente están tomando agua. Pero a la larga no tiene repercusiones negativas. Sí, al final de cuentas están ingiriendo algo que están haciendo que los ácidos se activen, ¿sí? Y por lo tanto, todo ese líquido se vuelva superácido. Recordemos que eso no va a tener mecanismos buffer, haciendo que eso baje el pH tremendo, fomentando procesos de ulceración y todo lo demás. Al final de cuentas no se están nutriendo de ninguna forma. No. Lo he visto y he escuchado sobre eso y es súper no recomendado, ¿sí? Sí. Tiene su base bioquímica, al final de cuentas están consumiendo absolutamente nada, fomentando la formación de úlceras incluso. Y una pregunta más, porque también vi esto de que estaban ingiriendo café con limón, o sea, jugo de limón y café para adelgazar. Entonces, bueno, a la larga eso es demasiado ácido. También me imaginé eso de las úlceras en esa situación, pero Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, bueno, eso lo que hicieron fue una vez una búsqueda por ahí. La cafeína lo que hace es, principio, activa lipólisis, ¿sí? Lo que hace es aumentar la concentración de AMP cíclico, ¿sí? Inhibe, bueno, degrada el glucógeno, ¿sí? Debido a la inhibición de la pirofosfatasa, que lo que hace al no tener pirofosfatasa, los niveles de AMP cíclico se mantienen, ¿sí? La N-ciclasa se genera y se activa la degradación del glucógeno, ¿sí? En este caso, se activa la degradación del glucógeno y a su vez se activa la lipólisis. Eso es algo que está documentado y hay artículos relacionados. La cafeína hace eso, ¿sí? En este caso, también superácido, ¿verdad? Recordemos la cafeína sigue siendo un ácido y va a generar todo lo que te comenté. Y lo que hacen es forzar de alguna forma, acelerar el metabolismo por la cafeína. Igual hay pastillitas de cafeína que dicen que aceleran el metabolismo. Lo que hacen es poner en estado de alerta al cuerpo, en estado de estrés, y por lo tanto, pues, se activan estas rutas metabólicas. Mejor cafecito, ¿no? sí, yo, muchísimas gracias, hoy sí más claro. Es que también me lo preguntaron por ahí, entonces dije, yo me quedé con dudas. Sí, es algo que se han escuchado, se van a encontrar con todo tipo de cosas en este mundo, sí, eh, que a veces son sorprendentes. ¿Quién fue? También escuchaba que tomaban licuado de zanahoria todos los días, que todo solo se comían. Hay muchas cosas, sí, hay muchas cosas que tenemos que indagar y que solo con escucharlas ya decimos, no, aquí algo está mal. Sí, con el bicarbonato con limón. Pues, no. Ok, bueno, espero que la hayan pasado bien en Bioki. Sí, créanme, a mí me apasiona Bioquímica 2, me gusta más que la uno definitivamente. Eh, es más alegre, más integrativa. Y por lo mismo espero que a ustedes también les haya servido, ¿sí? Entonces, no sé si pueden activar su cámara un ratito, nos despedimos. Quiero escuchar sus comentarios también sobre el curso, qué les pareció. Gracias. Guido, ¿será que me puedo quedar hasta el final contigo? Sí, Yo tengo claro, una está bien. duda. Sí, Va, está bien. gracias. Bueno, gracias a los que conectaron sus cámaras. Gracias, qué bueno verlos por ahí. Estamos, gracias. Bueno, entonces ya solo despedirme de ustedes. Espero que haya sido una experiencia genial, tanto para ustedes como para mí. Sí, me la disfruté, la verdad. Espero que ustedes también hayan aprendido un montón de cosas. Y lo que siempre les digo, traten de aplicar a su vida, ¿sí? Eh, sí en medicina, sí en su día a día en el hospital, pero también en sus familias, ¿sí? En su vida, en su día a día. Vean etiquetas, piensen qué va a pasar, qué está ocurriendo, ¿sí? Créanme, eso les va a ayudar a estar siempre activos mentalmente. Y cuando ustedes hacen bioquímica parte de su vida, créanme que se llenan de datos curiosos, ¿sí? Así que los invito a eso, los invito a ser curiosos, porque ser médico también involucra ser científico, ¿sí? Así que
Los invito a eso. Mucha suerte en sus demás cursos. Créanme, para mí es un gusto poderles apoyar en lo que necesiten, ya sea en cursos posteriores, si tienen algunas dudas sobre lo que sea, si tienen alguna curiosidad también. Para mí es un gusto poderles ayudar y apoyar en lo que sea necesario. ¿Ok? Pues ha sido un placer y quiero escuchar sus comentarios. Sí, Luisa. No, yo solo iba a decir que a mí me pareció pues re cool el curso porque pues toda esa integración que hay y la verdad es que sí me gustó más Bioquímica 2 que Bioquímica 1 porque Sí. pues o sea, son las bases al final, pero como que uno ya lo entiende como más aplicado al cuerpo y a las enfermedades, entonces sí me pareció la verdad mucho mejor Bioquímica 2. Ok, qué bueno. Sí, definitivamente en bioquímica uno se lo disfruta un poco más, ¿verdad? Es más difícil, sí, pero es más, hay más de qué hablar, a eso voy. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, Amaya. Sí, yo igual, agradecer, porque realmente fue súper interesante y siento que el incluir como todos estos puntos interesantes, valga la redundancia, perdón, eh, sí, realmente pues llama un montón la atención sobre el curso, ¿no? Y como el ver las bases, en este caso, de todas las diferentes cosas que vamos a estar viendo, ¿no? Alrededor pues en la carrera. Eh, pues siento que además que es súper útil, sí como que comienza a darnos como estos pues chispazos, ¿no? Que vamos a seguir viendo. Entonces, muchas gracias y sí, realmente me disfruté mucho más esta parte, ¿no? Siento que me llamó más la atención en todo caso. Ok, qué bueno, me alegra escuchar eso. Esa era la idea, que se lo disfrutaran y que vieran que sí se puede aplicar a nuestro día a día, ¿sí? Eso es lo más importante. Gracias, Amaya. ¿Quién más? No sé quién levantó la mano por ahí. Creo que fue Yo solo, Sofía. bueno, Ah, bueno. yo solo quería decir que igual que todos, a mí me gustó muchísimo más este semestre en bioquímica y la verdad es que pues sí, siento que aprendimos un montón de varios temas que en realidad en otras clases pues como que no escuchábamos, digamos, temas nutricionales, por ejemplo, en bioquímica la verdad es que sí pude aprender un montón y me llamó un montón la atención todo lo que vimos. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Como les digo, realmente bioquímica complementa mucho fisiología. Sí, espero que se han dado cuenta de eso. Es un complemento increíble que se da. Aquí hablamos de algunas cosas fisiológicas, no tanto a profundidad. En fisio ustedes hablan de bioquímica, no tanta profundidad. La idea es que ustedes logren integrar, ¿sí? Importante. Los próximos semestres ustedes llevan inmunología. Crean, inmunología es una de las cosas que más me gustan de todo, de todas las ciencias. Incluso hay una rama bien chiquita de la inmunología, bastante, en 2015 más o menos se describió o se utilizó el término de inmunometabolismo. ¿Sí? Es como todos los metabolitos que vimos de ciclo de Krebs, de lipólisis, lipogénesis, están involucrados en la activación o desactivación de células inmunológicas. Es algo tremendo, ¿sí? Que los invito a explorar también, ¿sí? Es muy interesante todo eso. Ok, ¿quién más? Yo rapidito. Sí. No, primero agradecer el tiempo y la paciencia que tuvo hacia con nosotros. Y pues sí, me pareció un curso, la verdad es que a mí me pareció difícil, yo no voy a mentir, me pareció difícil, creo que me retó como estudiante, porque sí, me di cuenta que llegué a estudiar incluso tal vez el doble que otras materias. Y eso me gusta porque me retó como persona, entonces agradecerle eso. Creo que también me gustó la integración de casos clínicos, porque es lo que vamos a ver al final de todo. O sea, nosotros nos van a dar el libro, bueno, este es el caso que no. Nos van a dar casos complejos y creo que eso fue lo que más me gustó, los ejemplos que se dieron en cada clase y pues agradecer su paciencia. Muchas gracias, Guido.
Un gusto, qué bueno que lo hayan visto de esa forma. Y yo siempre traté de eso, ¿verdad? De meterles un poco de casos clínicos para que se empezaran a acostumbrar a lo que ustedes van a ver más adelante. Como les digo, uno de los problemas, no problemas, una de las debilidades que he visto en algunos médicos es que no manejan mucho las partes de bioquímica. Sí, es una gran deficiencia que existe y la idea es que ustedes lleguen y demuestren que sí se puede ser médico y ser muy bueno en bioquímica. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Porque le tienen miedo, créanme, tienen mucho miedo a bioquímica los médicos. Y les cuesta mucho. En el hospital llegan y no saben nada. Sí, entonces espero que ustedes sean la excepción a eso. ¿Ok? ¿Y más? Bueno, yo rápido también iba a decir lo mismo que Lulu, que gracias por tu paciencia más que todo y porque es obvio que las clases virtuales son mucho más difíciles porque a nosotros nos cuesta más enfocarnos y a ti pues tal vez no te cuesta más, pero como que dar a entender los puntos que querés que nosotros entendamos. Y pues sí es difícil, pero que al final eh, sí aprendí un montón, quiera que no, sí aprendimos un montón con tu método de enseñanza y gracias, más que todo. Ok, gracias, Melanie, un gusto. Un gusto poderles apoyar en lo que sea y definitivamente las clases virtuales no son lo mismo, no se puede, pero entre todo tratamos de ir variando cosas para que no sea tan aburrido si lo quieren ver, tan pesado, ¿sí? Así que gracias por los comentarios. A ver, ¿quién más? Creo que te mano levantada es de Juan Pablo, ¿verdad? Sí. José José Pablo. Pablo, perdón. Perdón, sí. No hay pena. Bueno, personalmente, bueno, pues al igual que Lourdes y como dijeron, y como dijo Melanie, a mí sí me costó muchísimo más Bioquímica 2 que Bioquímica 1, o sea, muchísimo más, pero me encantó muchísimo más también. Entonces, hasta cierto punto al principio sí admito que estaba literal súper perdido porque no es igual estudiar Bioquímica 1 y uno dice, ahora cómo estudio Bioquímica 2, cómo me estudio las rutas, cómo las aplico, y pues eso me costó un montón al inicio, pero poquito a poco cuando fuimos como involucrando casos, explicando lo que pasaba en nuestro cuerpo, lo que pasaba en cuerpos de pacientes, esto me fue llamando mucho más la atención e hizo que hasta cierto punto, cuando yo leía el libro, y como el libro trae una parte donde pues explica enfermedades, ¿verdad? Entonces yo ya me ponía como que a analizar un poquito más y a buscar un poquito más sobre esa enfermedad y ver cómo se alteraba bioquímicamente todo. Entonces eso hasta cierto punto hizo que, si fue uno de los cursos más difíciles para mí este semestre, hizo que también estudiara muchísimo más, que le pusiera más atención y hasta cierto punto me orilló, digámoslo así, a sacar todo de mí cuando tenía un examen de bioquímica, porque de verdad sí era como de que, wow, me tengo que poner a estudiar, porque si no, pues yo sé que me va a costar de todas maneras. Entonces era de estudiar y estudiar. Y me gustó mucho porque personalmente aprendí que en bioquímica, bueno, como médicos hasta cierto punto creo que empezamos, y más como estudiantes, empezamos a descuidar mucho nuestro cuerpo. Es decir, pues no comemos bien, comemos cuando pues, podemos y dormimos cuando podemos. Entonces, hasta cierto punto, todo esto en las rutas metabólicas me hizo hasta cierto punto reaccionar, ¿verdad? Y lograr cuidar tanto mi cuerpo, porque sé que, por ejemplo, si estoy en mucho estado de inanición o cuando como muchísimas grasas, proteínas, o cuando, o sea, ya entiendo yo como que el equilibrio que uno tiene que tener y también como cuidar del cuerpo no solo nuestro, sino también de mi familia, porque también uno dice, wow, mi familia tiene estos hábitos o tiene estas características y a la larga uno no sabe el daño que se están haciendo, entonces ya uno tiene como que la facultad de decirle, mira, yo ya estudié esto, vi bioquímica y lo que pasa en tu cuerpo es de que esta ruta se ve alterada y por lo tanto vas a tener esto y esto a la larga. Entonces a uno creo que ya empieza como que a cuidar más el cuerpo nuestro y el cuerpo de la familia, lo cual es muy impactante porque no solo es así un caso clínico en el examen, sino que ya uno lo aplica a la vida diaria. Entonces eso me gustó. Exacto, qué bueno, me alegra escuchar eso. Hubo un caso clínico de una persona de 28 años, ¿no se acuerdan? Que tenía ácido úrico elevado. No sé, o no, era el perfil lipídico de una persona de 28 años. ¿Alguien se acuerda de ese? Es un amigo mío, sí, es caso de un amigo mío. Para que vean que los malos hábitos llevan a eso, a una edad temprana, ¿ok? Tenía ácido úrico elevado también, no lo puse, pero estaba ahí también, ¿ok? Entonces, esa es la idea, que puedan aplicarlo a su vida
En primer lugar, después a su familia y después en lo que les toque, ¿sí? Así que me alegra mucho escuchar eso. Vi la diferencia en los parciales, ¿sí? Una gran diferencia entre el primer parcial y el último, ¿sí? Así que felicidades, hubo un gran mejora en general. Y eso quiere decir que se esforzaron, ¿sí? Quiere decir que hubo preocupación, quiere decir que les buscaron métodos para estudiar. Y entiendo que el primer parcial siempre es el más complicado, ¿sí? Así que, pues gracias a ustedes, les agradezco su tiempo, su paciencia también, porque yo sé que no es fácil estar en línea, estar todos los días ahí enfrente de la computadora. Y pues les agradezco y les deseo lo mejor en lo que quede, ¿sí? Solo queda el examen final. El examen final lo vamos a hacer el día que nos deje, que nos coordinen. Y bueno, terminamos. Así que pues que tengan un excelente día. Diego, Y sí, solo, ¿cuándo van a estar subidas las notas de todo lo que falta? Es que yo ayer estaba revisando y aún no hay notas del tercer parcial. sí, lo tengo que coordinar, sí, sincronizar, perdón. Pero yo creo que, miren si ahorita, yo creo que lo hice en la mañana. Va, ahorita voy a revisar, pero Va. gracias. Cualquier cosa nos comunicamos, ¿verdad? Sí, por favor, por Diego, correo. yo también me quiero quedar después contigo, por favor.